Bienvenidos al segundo capítulo de Operadores Políticos. Al momento de la grabación de este capítulo, el triunfo de Salvador Allende cumple 55 años. Un triunfo que la izquierda chilena cocinó a fuego lento, con alrededor de 50 años de trabajo en sindicatos, barrios, juntas de vecinos y otras organizaciones. Los tiempos de la Unidad Popular para algunos pueden parecer lejanos, pero sin duda alguna todavía les cuesta pasar desapercibidos por la opinión pública. Siempre alrededor de esta época del año. Fueron tiempos que nos dejaron grandes hitos, anécdotas, pero por sobre todo aprendizajes. Sobre todo esto último, que los partidos repiten como mantras, pero muy rara vez los ponen en práctica. Wow. ¡Wow! Los tiempos, bueno, esto es un tema apasionante que puede llegar a ser duro, bien duro, para sobre todo la izquierda. Sin embargo, ya, o sea, es duro como el golpe de Estado en el fondo, Exacto. pero la UP yo creo que es un tema apasionante para cualquier persona de izquierda de acá de Chile y quizá también, no me cabe duda, en otros países del mundo. Sí, completamente. De hecho, la Unidad Popular es uno de los procesos más estudiados en la ciencia política, en la sociología, en distintas doctrinas científicas de la ciencia social que investigan procesos políticos, porque es muy jugoso, partiendo de la base de que Allende es el primer presidente socialista electo democráticamente en la historia del mundo, socialista y marxista además, porque también está el socialismo de la socialdemocracia, que eso ya no es marxista. Entonces, eso lo vuelve un hito muy relevante. Además, dentro de cierto tipo de literatura, que es como la literatura que intenta como vincular los movimientos sociales con los partidos, ahí va muy al alero con lo que decías tú, que es como la Unidad Popular logró forjar una identidad no solamente de partido, sino una identidad nacional, proletaria, de trabajadores y trabajadoras, que velaban por un futuro distinto. Entonces eso es brutal, es muy interesante. De hecho, se enmarca en una de las dos décadas más cuáticas que tuvo la izquierda en el siglo pasado, que fueron los años 60 y los años 70. Yo creo que más los años 60 que los años 70. O sea, todo como la izquierda en el mundo tiene su peak básicamente en las protestas europeas de los años del 69, el mayo del 69, que empiezan en Francia. Y como que de ahí empieza a decaer un poco y llegan los años 70 y con el triunfo de Allende, que siento que eh, revitaliza mucho la idea de izquierda, no solo en Chile, sino en Europa también. Sí, Tiene esta como repercusión que sería el eurocomunismo, tiene exacto. la influencia del triunfo de Salvador Allende. De hecho, ahí es súper importante porque en esa época el máximo líder del Partido Comunista Italiano, cuando ve la victoria de Allende, comienza a decir como, oye, parece que sí es posible una vía distinta a la de la Unión Soviética. Si estos indios lo hicieron, weón, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Literalmente. Entonces ahí hay un discurso súper relevante que ocurre obviamente ya después cuando es el golpe de Estado, que si no me equivoco ahí estaba el presidente Altamirano, que era el presidente del Partido Socialista en la época de la Unidad Popular, en que él plantea, pues como nuestro futuro tiene que ser cercano a el socialismo en vías hacia la democracia y no el socialismo en vías a la restricción, al autoritarismo y A la dictadura. toda esa lógica que se va dando en el eurocomunismo. Claro. Eso, también tiene esta como factor de que se cocinó a fuego lento. Yo siempre he entrado en discusión con algunas como personas de izquierda que siento que es un poco mal interpretado el suceso de la Unidad Popular, que muchos lo ven como algo al marco de la democracia liberal. Como esto es lo que nos conocemos como el mercado de las ideas, básicamente, Claro. donde cada candidato vende su idea y va a buscar los votos. En cambio, la Unidad Popular tenemos que entenderlo, sobre todo como la gente de izquierda, tenemos que entenderlo como un proceso de acumulación de conocimiento, de acumulación de experiencia, de como, algo que es muy de la jerga de la izquierda de lucha, por ejemplo, Claro. ya de como décadas de lucha, que culminan en este pic de la conciencia de los trabajadores en Chile y es lo que se transforma el UP. Y, o sea, muchas de las transformaciones del UP no podrían haber sido llevadas a cabo sin una espalda de organizaciones detrás. Completamente. De hecho, ahí es muy interesante. Quizás este sea como el capítulo más académico que hablemos como en temas de literatura y cosas así, pero en la literatura internacional muchas veces se habla de que no había pueblo con más conciencia de clase en el mundo en ese momento que el pueblo de Chile. Porque si uno ve todos los procesos revolucionarios, en el momento en que ocurre como su revolución, nunca han habido tantos porcentajes de la población que estén de acuerdo con esos cambios o transformaciones, sino que en general los regímenes de izquierda
parten siendo minoritarios y mientras van llevando adelante la disputa del poder comienzan a volverse mayoritarios a través de distintas formas, ya sea de forma participativa, como lo que sería el MAS en realidad en el caso de Evo Morales, que obviamente ya es un proceso fracasado, pero en su época, que implosionó básicamente, pero en su época igual eran procesos que estaban muy ligados a las bases. Democratizadores. Democratizadores, exacto. Y en el caso, tal como tú decís, de la Unidad Popular no es así. En el caso de la Unidad Popular es un trabajo acumulativo de generar una conciencia democratizadora dentro de la población, porque de hecho parte del discurso de la ciudadanía, y ahí está la Batalla de Chile, que es un documental increíble en el cual se entrevista a obreros, a obreras, a mujeres normales, a hombres que no trabajan, no sé. Y ellos mismos decían como con discursos súper fuertes de por qué apoyaban a la Unidad Popular. Pues no era, por ejemplo, la política actual que es como, no, yo voto por Janet Jara porque ella es simpática, porque ella es como yo. No, pues ahí la gente votaba por la idea. Igual es súper interesante porque eso no es solamente exclusivo de la izquierda, que igual en el capítulo anterior hablamos de la democracia cristiana. La democracia cristiana también logró impactar en la sociedad con ciertas ideas y ideas de sociedad, proyectos. Claro. La grandes, grandes proyectos. Grandes proyectos. El siglo de los grandes proyectos. Sí, literal. Sí, de hecho, yo creo que es interesante eso porque yo creo que si no hubiésemos tenido el pueblo chileno una espalda gigantesca en organización y en conciencia, probablemente el UP hubiese implosionado antes del golpe de Estado. Sí, antes de que hecho, el 11 por de ejemplo, septiembre. había un término sobre cuando los patrones de la fábrica las cerraban, weón. No me acuerdo, un término como medio en inglés, weón. The closing. The fabric closing. The fabric closing, una wea así, pues, weón. Pero, o sea, los obreros empezando a trabajar, o sea, organizándose para llevarlos en el paro de transportistas, ¿cachai? Todas esas cosas siento que es súper difícil como interpretar lo que pasó en la UP sin antes estudiar o comprender también a lo que se había llegado como sociedad chilena. No es como que todos hayamos despertado, ¿cachai? Como el 2019 Chile despertó, ¿cachai? Que fue a mear y se acostó de nuevo. Nos tiramos la wea toda la década pasada, de repente, despertamos todos, ¿cachai? No, era algo mucho más potente que se logró desarrollar a través de los años y llegamos, ¿cachai? Ganó Allende, ¿a cuánto estamos? Un 4 de septiembre. Un 4 de septiembre. Oh, fecha dura. Durísimo. Fecha dura. Durísimo. Porque también se cumplen 3 años de la gran victoria del estallido delictual. Pues, ahí no, gana vamos a hablar de victorias, no vamos a hablar de derrotas. Así que sí, bueno. Y de hecho, la UP también era una cosa bien extraña. O sea, entiendo, todos dicen que la Unión Soviética y la weá que contribuyó, pero la verdad es que la UP también se diferenciaba mucho de lo que la Unión Soviética creía de socialismo. De hecho, el ministro de Economía, creo que era, Vukovich, sí, él era como filo trotskista. Era trotskista, abiertamente trotskista. Era abiertamente trotskista, entonces eso estaba como muy lejos. Igual la Unión Soviética ya había superado el tema del trotskismo hace ya mucho tiempo. Con la muerte de Stalin, yo creo que y con la desestalinización, como que se deja esa pugna ideológica en la Unión Soviética entre el llamado stalinismo y el llamado trotskismo. Pero sí, Vukovich era abiertamente trotskista. De hecho, su modelo económico era súper trotskista. Era súper trotskista. De hecho, todo lo que es como el poder popular, todo eso como del manejo obrero de las fábricas, todo eso es como muy trotskista. Efectivamente. A diferencia con lo que se conoce como de la centralización, la planificación central de lo que se llamó, algunas personas llaman lo que fue el estalinismo. Claro. O la Unión Soviética desde el 1927 hasta 1953. Más o menos. Más o menos. La UB igual se distanciaba bastante de lo que habíamos visto en la izquierda generalmente. Es que yo creo que ahí lo que es fundamental y lo que es clave, como diría el Milei, tápalo. Yo Milei ahora, en todo caso. Deberíamos hablar en algún momento de eso, pero ahora no. Cuando su proyecto implosione, ahí vamos a capítulo especial. Vamos a dedicarle unos minutos, unos 5 minutos. 2 minutos. El pelo, bueno, ese pelo es horrible. Ya, pero el tema de fondo, que lo importante a considerar dentro del proceso de la Unidad Popular, que es muy bonito nuestro país, bueno. Yo creo que hay que partir de esa base, que nuestro país es genial, en el sentido de que nosotros tenemos una historia muy nuestra, y eso es muy bacán porque, a diferencia de otros países, no sé, Bolivia, Paraguay, incluso Brasil, Argentina, yo creo que el mejor ejemplo incluso,
de que sus políticas o sistemas de partidos son muy diferentes al resto del mundo, nuestro sistema de partidos está muy insertado en la lógica europea de los sistemas de partidos. Tenemos claramente una izquierda que se forma con el Partido Obrero Socialista en 1912, que después eso se escinde en dos partidos que serían posteriormente el Partido Socialista y el Partido Comunista. Tenemos un centro claro, que era el Partido Radical, que después termina siendo la Democracia Cristiana, que es el centro en Europa también. Y tenemos la derecha típica de todo el mundo, que es básicamente mantener el modelo, pues, que era el Partido Nacional y el Partido Conservador. Dentro de esa misma perspectiva, creo que es muy bacán también el proceso de la unidad popular, porque, al igual que todo nuestro sistema de partidos es muy propio de nuestro país, en la historia de la unidad popular es muy propia de nuestro país. Porque lo que decía el José en verdad es clave, porque todo este trabajo de que probablemente en el papel se ven 50 años, pero un trabajo mucho más largo de personas anónimas que están ahí, por ejemplo, las salitreras, que es el tema de la cuestión social, por ejemplo, que eso parte en 1890 básicamente y termina como en 1920. Todo ese proceso es en Chile, a diferencia de otros países del mundo, los sindicatos nacen de forma ilegal y nacen básicamente por necesidades materiales de la ciudadanía. La gente necesitaba poder tener plata, por ejemplo, para asegurar su vida o en temas de salud, y ahí nacen las mutuales. De repente, no sé, pues no podías comprarle un regalo a tu hijo que está de cumpleaños, y ahí nacen las mancomunales, que los mismos trabajadores se daban plata y tenían un fondo común para poder comprarle regalos a sus niños. Entonces, como esos comportamientos tan humanos que son tan propios de nuestro país, a veces se invisibilizan mucho al héroe de simplificar nuestra historia. Y creo que esos mismos comportamientos tan chiquititos son los que fueron formando poco a poco lo que terminaría culminando en lo que sería la unidad popular. Claro, algo que no se logró en ningún, bueno, hasta ahora en ningún otro país, Efectivamente. a ningún otro país. Que, bueno, a mí siento que eso mismo, como algo tan, tan chileno. Es que eso también es lo que tiene interesante de que tú una vez me dijiste, sobre de que la sociedad en esos tiempos, como ahora también se valora mucho más la economía, se valora mucho más la seguridad, en esos tiempos se lo valoraba mucho más el tema como de la independencia, de la soberanía nacional. Sí. La sociedad en esos tiempos valoraba mucho eso, entonces más allá, la UP más allá de plantear, no sé, el control obrero y cosas así, que son cosas como más ideológicas, planteaba algo como más nacional, que es algo que engloba mucho más gente que la ideología, y es el sentir de una soberanía. Es bueno, que el Chile se pone los pantalones largos, que el cobre es nuestro. Entonces, hay como ciertas como capas, como más allá de la ideológica en la UP, que también son muy particulares de su tiempo, que es, por ejemplo, la cuestión nacional, que es la soberanía, la independencia. ¿Dónde fue que había salido eso? ¿Qué cosa? En lo del cómo la ciudadanía valoraba más como los términos como soberanía. En los términos soberanos, eso, bueno, yo lo leí en su momento en un libro de Arturo Valenzuela que se llama El quiebre democrático en Chile, que básicamente su contextualización habla de cómo era la sociedad chilena antes del golpe de Estado y qué pasa después. Y ahí como que de ahí viene, no diría que en esa época existían como encuestas, porque no creo que se hubiera dado, aunque existieran, no creo que cuál es la fiabilidad de una encuesta en esa época. Pero sí efectivamente era parte del discurso político, que es como lo que tú decís, como que vivíamos en un país, como que no sé, sobre todo nosotros podemos como de repente mirar hacia atrás y no sé, nuestros papás vivían mundos completamente distintos al nuestro. Nosotros tenemos inteligencia artificial, tenemos computadores, y mi papá cuando era chico tenía con un par de zapatos, ¿cachai? Entonces, y no es solamente un tema de enriquecimiento económico, sino un tema también de avance tecnológico y modernización de las sociedades. Entonces, donde las sociedades eran mucho más simples, en el sentido no peyorativo de la palabra, de repente el tener una identidad nacional propia era muy importante. Claro. Y la Unidad Popular velaba por eso, como tú decís. Bueno, la verdad es que la Unidad Popular da para mucho más, como hablar como del concepto de la Unidad Popular, pero siento que hoy día también, de hecho, hoy día más que nunca sale de nuevo el tema de la elección de Allende. Bueno. Sí. De la elección de Allende, que Allende fue elegido con un 36,9%. Abajo está Alessandri y en tercer lugar Radomiro Tomic. Tomic. Y bueno, esto lo grabamos en un episodio que al final fue cancelado, tristemente borrado, pero siento que también es necesario porque quien escuche este podcast lo va a escuchar todos los años que se viene de que Allende es un tirano, que Allende no fue elegido democráticamente. Sin embargo, a diferencia de que lo conversamos mucho en el episodio borrado, ahora lo vamos a decir corta.
Y que en el fondo esa era la constitución que regía en ese entonces. Y Allende fue ratificado por el Congreso como había ocurrido generalmente. O sea, antes de... O sea, siempre. Siempre con la Constitución de 1925 en adelante, la mayoría... ¿Cómo se llama? La mayoría relativa. La mayoría relativa tenía que ser ratificada por el Congreso. Y eso era lo que siempre pasaba. O sea, no hay ningún gobierno, no hay ninguna elección desde 1925 hasta el quiebre democrático en 1973 que no se haya ratificado por el Congreso. Exacto. Entonces, como que intentan decir de que Allende solo ganó con un 36,9%. Sí, es verdad. Siento que no es un porcentaje como tan útil para gobernar. Ahora lo podemos ver con muchos años de diferencia. Pero era la forma en la que funcionaba la democracia en ese entonces. Bueno, y de hecho en realidad no había presentado grandes problemas hasta ese momento. Si ese sistema político fue el que... Ahí entra lo mismo que estábamos hablando delante, que es como el gran desarrollo que fue muy a largo plazo por parte de la Unidad Popular, que obviamente en 1920 no existía la Unidad Popular, pero sí existía el Partido Comunista, el Partido Radical, el Partido Socialista. Que son básicamente los tres partidos relevantes de la Unidad Popular. Claro. Y el MAPU igual. El MAPU no existía en esa época. Efectivamente. el MAPU comienza a existir después de las elecciones, no, un poco antes de la elección de la Unidad Popular. Creo que es una decisión después de la Unidad Popular. Creo que sí. Entonces ahí el MAPU entra a la Unidad Popular. Ahí podríamos estar equivocados en las fechas. No el MIR, por ejemplo, también. El MIR no sé si entra a la Unidad Popular. Porque a Miguel Enrique le ofrecen el cargo de Ministro de Salud, creo. Sí. Y él lo rechaza. Sí, entiendo que el MIR formó parte del gobierno, pero desde una lógica más de defensa, claro, como sí. Los amigos del grupo amigo del presidente. Que era como un grupo de defensa de Allende, básicamente. Sí. De hecho, el MIR nace como una escisión del Partido Socialista. Así es. O sea, nace dentro de... O sea, el MIR en parte como de una gran cantidad de personas con unos descolgados del Partido Socialista. Exacto. Pero, por ejemplo, Miguel Enrique, que es básicamente el principal líder del MIR, era un joven socialista. Sí. Era de la JS. Y en el Congreso de Chillán, que es cuando por primera vez el Partido Socialista ratifica el marxismo-leninismo como su doctrina, y además de eso va por la lucha armada y la llegada del poder, que en ese momento hay como una disociación entre el PC y el PS, porque el PS se posiciona más a la izquierda que el PC desde ahí en adelante hasta el golpe de Estado. Y el MIR, Miguel Enrique, conjunto con otros jotosos, o sea, JS, dicen, termina el Congreso y hablan con Altamirano, con Clodomiro Almeida y con otro dirigente de esa época que no me acuerdo en este momento. Y les dicen como, weón, son puras weas declarativas, no van a hacerlo así. Y le ofrecen a Altamirano, que era del sector más radical del PS, como, oye, nosotros vamos a formar el MIR. ¿Queréis formar parte de esto? Y Altamirano dice, puta, no. y ahí Altamirano se mantiene en el PS y se genera el MIR, ¿cachai? Que nace en Concepción, de hecho. Sí, pues. Por eso, de hecho, si te fijáis, el Chillán igual queda cerca de Concepción. Dicen. Nada que ver. No, iba a tirarme un facto, pero no fue un facto. El antifacto. No, pero efectivamente, de hecho, igual es como chistoso que, bueno, así ya, el PS, vamos por la revolución y puta, justo salen con un presidente, weón. Sí. Como es la vida, weón. Weón, de hecho, eso es súper interesante. Imagínate la weón no hubiese sido declarativa, weón. Nunca hubiese tirado a Allende. Probablemente, pues, weón. Si de hecho es esa pugna que existió en el PS... No, yo creo que la historia es cíclica, hermano. Es literalmente lo que está pasando ahora en el Partido Comunista. Onda, el Partido Comunista, como nunca, después del estallido social, está más radical que la chucha, porque el Partido Comunista siempre ha tenido la perspectiva... Nos estamos desviando un poco, pero tiene la perspectiva del avanzar para consolidar, que es lo que estamos justo hablando de la Unidad Popular, mientras que el PS era el avanzar sin transar. Históricamente ese siempre fue la posición del PC. De hecho, cuando retrocediendo un poco... Bueno, retrocedemos y avanzamos todo el rato... el Partido Comunista, cuando se formó el Frente Popular, en vez de apoyar el candidato del Partido Socialista, que era Marmaduke Grob, decidió apoyar el candidato del Partido Radical, que es el joven Pedro Aguirre Cerda en esa época. Claro. Y eso lo hacen porque el PC velaba más por el avance de a poco y gradual que el avance radical, que de hecho en esa época el PS agrupaba todo lo que era como de izquierda, que no fuera comunista estalinista. Entonces ahí estaban los trotskistas, como tú decías, que ahí nace toda la vertiente de ¿cómo se llama este weón? Buscovich, ¿cachai? Y bueno, los anarquistas, los anarcosindicalistas, todas las weas que sean de izquierda, que no todos son los descolgados del comunismo soviético. Exacto, efectivamente estaban en el PS.
Entonces, bueno, esa es la raigambre histórica del PC. Y cuando ocurre el estallido social, el PC ratifica, muy por el contrario a lo que ha sido su historia, como una perspectiva más revolucionaria como partido. De hecho, se habla de que el estallido social es un periodo prerrevolucionario, y como periodo prerrevolucionario el Partido Comunista tiene que someterse al básicamente lo que es el origen del Partido Comunista, que son las 21 lecciones de Lenin, ¿cómo es? Los 21 fundamentos de Lenin. Sí. Creo que era. Y en esas 21 lecciones del leninismo, básicamente lo que se habla es que los partidos comunistas tienen que ser anticapitalistas, antiburguesía, anti todas esas weas, anticentristas, antisocialdemócratas y eso, básicamente. Y eso nace para irse en contra de los partidos socialdemócratas de esa época. Ya, ¿a qué quiero llegar con esa wea antes de volver al pasado? Que esa misma pugna interna de partidos se está dando con el candidato actual del PC, que es Janet Jara. Entonces ahí, no sé, dentro de la opinión pública se critica mucho al autor Carmona. Que Carmona es como el Altamirano de Allende. Básicamente Carmona es como el Altamirano de Janet Jara. Y con justa razón en todo caso, porque Altamirano le pasó lo mismo. Su partido ratificó eso y él simplemente era el vocero de lo que decía su partido. Y acá seguimos la misma lógica. El Partido Comunista y sus bases han llevado adelante este discurso de radicalización política y su candidato no va por ese lado. Y está súper bien. Son vertientes distintas. Pero bueno, lo vamos a hablar más adelante. Solamente quería aprovechar de acotarlo porque... Claro, no, efectivamente va al... Porque con ese panorama político a la interna del Partido Socialista llega Allende. Sí. Al final el PS decide tomar la arma, un poco declarativa, un poco verdad, y llega Allende si tienen que emprender en un proceso democrático, pero ya con una mentalidad y una preparación para tomar el poder por la arma. Exacto. Entonces está como esta dualidad de Allende, que Allende de hecho, y por eso Allende también cae mucho más cómodo con el PC. Sí. Al final es el partido que lo respalda hasta el final. Exacto. Y sí, yo creo que sí, o sea, mi papá una vez le escuché de que yo era chico y descubrí la figura de Altamirano. Y dije, oye papá, mira, esta figura, este tremendo hombre del UP. Y mi papá me dijo, no, ese weón, básicamente que ese weón como propició el golpe de Estado. Básicamente que Altamirano andando como hablando, weá, ¿cachai? Enfureció a los milicos y... Eso es una de las perspectivas yo creo que una perspectiva bastante... dudosa, yo creo. O sea, yo creo que una perspectiva de pensar de que la UP fueron personajes quienes movieron la historia. Sí. Cuando no es así. Yo creo que ver la UP como un conjunto de personajes, porque al final tampoco no es como que Allende haya sido un iluminado. No, sino Allende ahí lo puso un pueblo ideologizado, y al final lo que sostuvo la UP fue un pueblo movilizado. Exacto. Bueno, yo creo que acabáis de hacer una muy buena introducción para volver a lo que estábamos hablando, porque dejamos un poco de lado ese tema. Yo creo que es súper relevante volver a retomar lo que es el tema cultural que hace la izquierda durante todo el siglo XX para llegar a la victoria de Allende o la victoria del proyecto popular. Y ahí, por ejemplo, un poco antes de que comenzáramos esta weá, estábamos hablando un poco de la CUT, por ejemplo. La CUT es fundamental, yo creo, y la Unidad Popular nunca hubiera existido sin la CUT, yo creo, porque la CUT y el sindicalismo chileno, que era súper fuerte en nuestro país, logran un tema súper básico que siempre hablamos con el José, que es como en la política siempre existe esta perspectiva como de... Antes el José comentaba de que cuando uno vota por alguien, vota por la persona, no vota por el proyecto. Y eso es súper brígido, porque en la época previa al golpe de Estado el sistema de partidos funcionaba mucho de como, yo me voy a meter al Partido Socialista porque el sindicalista, el dirigente sindical de mi sindicato consiguió que nos subieran el sueldo, consiguió un feriado más, consiguió que me dieran un seguro de salud, y por lo tanto veo que los socialistas hacen cosas para que mi realidad material sea mejor y estoy de acuerdo con su proyecto político. Y en ese sentido los sindicatos en Chile hicieron mucho, las juntas de vecinos hicieron mucho, y ahí... es súper relevante, creo que lo nombramos, no sé si en el capítulo que borramos en el de ayer, o sea, en el anterior. Fue en el capítulo que borramos, me acuerdo muy bien. De que en el Partido Socialista, por ejemplo, a ti te obligaban a formar parte de organismos intermedios. Si no formabas parte de organismos intermedios, básicamente te echaban, era como un deber militar, o formar parte de una junta de vecinos, o formar parte de un sindicato, o formar parte de cualquier web. Un centro de alumnos. Un centro de alumnos también, claro, en las juventudes, es un muy buen ejemplo. Sí. En las juventudes. Sí, de hecho hay otro aspecto súper importante y súper relevante en la sociedad chilena. Y bueno, también, como dije anteriormente, la década de los 60 fue una década importante, no solo por lo que pasó en Europa, sino por lo que pasó acá. O sea, acá en la década de los 60 quedó la grande. O sea, acá se armaron las FARC en Colombia, sí. Se armó el ELN en Colombia también, se armaron los Tupamaros en Bolivia.
perdón, en Uruguay, En Uruguay. el ERP se armó en Argentina también en los años 60. Hubo guerrillas, por ejemplo, la guerrilla de Carlos Marighella en Brasil también en los años 60. Sin embargo, ¿qué pasó en Chile? En Chile no pasó nada de eso. De hecho, hay gente que dice como que el MIR también la guerrilla. No, el MIR se intentó hacer una guerrilla en el 79, por la Operación Retorno, pero antes el MIR era un grupo que ya así asaltaba bancos, pero no tenía era un grupo armado nomás, No era un grupo de político inteligencia. armado. No, claro, no tenía como la estructura. la estructura de una guerrilla. Sí. Actuaban en clandestinidad, pero también, o sea, el PC también estuvo en la clandestinidad de la ley maldita y no hicieron guerrillas tampoco, ¿cachai? De hecho, en esa época, aportando tu argumento, el PS era más de guerrilla, era más guevarista que el MIR. Efectivamente. Entonces en Chile no brotaron ese tipo de cosas. En Chile no tuvimos las guerrillas, de hecho, probablemente las primeras como guerrillas urbanas que tuvimos fue una facha, que fue Patria y Libertad. Pues, bueno. Sí, po. Y de hecho es como la historia guerrillera en Chile, aparte de ser muy breve, es bastante atrasada en comparación a otros países. Parte del 79 con la Operación Retorno. La Operación Retorno falla, el MIR es básicamente dejado fuera del juego militarmente. Llega el PC en el 83, se distancian del frente el 87 y después lo que pasa con el frente es difícil llamarlo una guerrilla, pero era un grupo de gente con pistolas. Y con convicciones. Y con convicciones, claro. Entonces en Chile como que nunca brotó mucho eso. En Chile nunca brotó el tema de la lucha armada. De hecho, también es súper debatible el hecho de qué tan preparado también estaba el PS. Tanto que habló, probablemente Miguel Enríquez tenía razón. De que decirles que lo del PS era pura... Estaban vendiendo puro humo, porque al final hay relatos, hay la fábrica, creo que era Sumar, ¿Ya? que fue una de las fábricas que más puso resistencia el día del golpe. ¿Sí? Y puta, el PS, el MIR y el PC, bueno, les costó mucho ponerse de acuerdo y tenían como 3 fierros. Sí, po. Entonces siento como que el tema de las armas nunca brotó en Chile. Eso ya, yo creo que falta pensarlo porque no tengo la razón por qué, pero siento que también eso contribuyó a pensar en otras formas, porque también si efectivamente armar guerrilla y cosas así sonaba muy bonito para la izquierda, pero de cierta manera igual como que te desordenaba un poco el tablero político en ese entonces. Las guerrillas, sobre todo las que no eran bien planeadas, causaban estragos en la opinión pública. Sí. Y tenemos esos problemas, por ejemplo, en Colombia, que un país en el que Petro, después de muchos años, llevó a la izquierda al poder en Colombia. Sí, pues nunca habían ganado. Nunca habían ganado y tienen a dos guerrillas repartiendo tiros por ahí. Entonces en Chile como que también en parte se salvó de eso, se salvó como de haber sufrido como ese tipo de fracturas en el sistema político. En la sociedad. En la sociedad, weón. En la sociedad, efectivamente. Y llega el UP como algo... Porque siento que algo como premeditado, algo calmado, o sea, no tan calmado, pero algo así como... No con tanta violencia, ese es el tema. Muy a fuego lento. Muy a fuego lento. Yo creo que ese término es clave. Me gusta mucho decir la weá es clave, perdón. Hoy día voy a decir todo el rato esa weá, estoy pegado. Pero el tema es que efectivamente la Unidad Popular se cocina a fuego lento, parte primero con el Frente Popular, que yo creo que, ¿sabéis que lo pensé ahora que lo decís? Porque yo no había pensado en realidad muy bien esa weá de las guerrillas, pero yo creo que eso pasa en Chile, de que nunca como que prenden mucho, porque la diferencia que tenía Chile con el resto de los países de la región, y probablemente con muchos países del mundo en esa época, es que nosotros teníamos una institucionalidad demasiado fuerte y demasiado funcional además. O sea, como que, no sé, el Río de Sable ocurrió, pero el Río de Sable logró solucionar la tranca que había institucional de que el país no estaba funcionando. Entonces, cuando se plantea esta nueva Constitución de 1925, se logran aunar. Aparte, además, los intereses de todos los sectores de la sociedad estaban planteados, por los intereses de la clase trabajadora, por así decirlo, que era el clivaje de clases de esa época. Está representado el Partido Comunista y el PS, que tenían escaño en el Parlamento y en el Senado. La clase media estaba en la Democracia Cristiana y el PR, y la clase del capital estaba por parte de la derecha. Entonces, al final, todos los intereses fueron avanzando. No sé, pues en Chile, en esa época la salud era gratuita. ¿Cachai? Obviamente la salud ahora es mucho mejor y todo, pero ahora uno siempre tiene que pagar, a menos que exista el copago cero que hizo Boric. Claro, que solo es para 2 tramos de FONASA. Exacto, y antes para todo era gratis. Mi abuelo siempre me cuenta esa weá. El acceso a la vivienda también. La izquierda le dio muchas viviendas sociales a la sociedad en un tiempo que también no había tanta vivienda ya existente, entonces no era tan costoso como ahora.
Entonces, en esa época nosotros tuvimos ciertos avances sociales que no hicieron que nuestra sociedad estallara, porque al final Claro. el nacimiento de una guerrilla es cuando tú tenías una enfermedad tan brígida que es básicamente de muerte como sociedad, que tu pueblo no encuentra otra forma de salir adelante que llevar adelante una guerrilla. Claro, básicamente es como cuando se posterga mucho las necesidades de un sector de la sociedad. Exacto, que es mayoritario además. Que claro, Y en el caso chileno, los partidos políticos, sobre todo en la época previa al golpe de Estado, estaban muy a la altura de las necesidades de la sociedad, po. Y ahí está lo que estábamos hablando antes, que es lo cultural, no sé, bandas como Inti Illimani, Quilapayún, todas estas bandas, Víctor Jara, Violeta Parra, Pablo Neruda, que fomentaban la cultura nacional y los chilenos desde una perspectiva de izquierda. Claro, Pablo de Roca también. Pablo de Roca. Sí. Ahí hay una lucha histórica entre él y chino-soviética, sí. Sí, muy buena. La fractura chino-soviética. Entonces eso es clave, weón. Es clave, weón. Efectivamente, sí, es que no lo había pensado. Es una muy buena respuesta a la duda que me planteé, weón. De que efectivamente, weón. O sea, de hecho, con solo decir que en Colombia nunca había ganado la izquierda es bastante. Y en Chile, si nosotros nos ponemos a bailar bien fino, pocas veces ha gobernado la derecha también. Efectivamente. En el poder estatal, efectivamente. De hecho, Alessandri, el primer Alessandri, porque de ahí comienza la democracia en verdad, sí, el Alessandri de 1920 era de izquierda dentro del contexto de ese momento, pero asumamos que es de derecha. Después vienen los gobiernos del Frente Popular, que son básicamente de centro-izquierda. Claro. Carlos Ibáñez del Campo no cuenta mucho igual. Carlos Ibáñez del Campo es de centro, básicamente. Además, populista. Y de hecho un sector del Partido Socialista gobernó con él. Pues. Entonces no se puede decir que un gobierno de derecha, como algunos dicen. De hecho, el Banco de Estado se crea en el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo y Carlos Ibáñez del Campo proscribe la ley de defensa permanente del Estado. Claro, esa weá es clave. Mira, sí, de hecho sí, weón. Efectivamente. Y el gobierno de derecha ha sido como pura Alessandri nomás. Sí, pues, weón. Y la DC, puta, yo creo que... Era centro. De hecho, la DC tenía que ser muy de izquierda, ¿caché? Para decir que la weá era de derecha, weón. Sí, bueno, porque, o sea, no sé si muy de izquierda, pero sí, yo creo que efectivamente dentro del sistema de partidos cumplía el rol de centro totalmente. Sí, pues de hecho era literalmente un modelo alternativo. Claro, efectivamente. No es como de hecho, eso es lo que al final termina rompiendo el sistema de partidos. Que lo hablamos en el primer capítulo. Si no lo escuchado, vaya a escucharlo. Es muy bueno ese capítulo, dice. Es muy bueno. Efectivamente, y de hecho, ahora, pasemos un poco para movernos un poco más en el tema de la Unidad Popular. Hay algo, lo dice Slavoj Žižek, que siento que es muy interesante, que es sobre la película V de Vendetta. Y el weón dice con su carisma, y a mí no me gusta mucho él, pero siento que ha dicho cosas muy entretenidas. Es muy bueno. Y dice que lo entretenido, o sea, por lo que a mí yo vendería a mi madre, ¿cachai? La esclavitud, weón, si me dieran un V de Vendetta 2, weón. Onda, saber, V de Vendetta, ¿cachai? Termina la película, la revolución, la gente se toma como toda la weá, ¿cachai? Entonces, ¿qué pasa al día siguiente de la toma del poder? Que al final, generalmente, las revoluciones, probablemente esa es la parte más difícil. Sí, nos tomamos el poder, ahora ¿qué hacemos? Y con Allende fue también algo muy difícil. Se empezaron a hacer muchas cosas. Bueno, ahora también tenemos los problemas. De hecho, Camilo Escalona dijo y aceptó de que efectivamente la emisión monetaria en el tema de Allende fue un problema. Fue un problema del cual ellos aprendieron después. Sí. Empezaron también, junto con los problemas tanto sociales, empezaron los problemas políticos y lo que se dice de la conjura. En el libro de esta periodista, ¿cómo se llama? Mónica González, La Conjura, ella plantea de que el golpe de Estado se empieza a fraguar desde el 5 de septiembre de 1970, ni siquiera cuando había asumido Allende. De hecho, si hay como estos clásicos como redes sociales dicen, no, que Allende también precipitó, ¿cachai? Al país a un abismo, weón. Allende ni siquiera había asumido la presidencia cuando la derecha se pitió a un general de la República, weón. De hecho, cuando digan terrorismo marxista, terrorismo comunista, la izquierda nunca se pitió a un general de la República, weón. Nunca. Lo intentaron. Pero no pudieron. No, al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que era en ese entonces... Don Augusto Pinochet Ugarte. GAP. Era Grupo Amigo del Presidente, General Augusto Pinochet. Literal. Pero efectivamente. Entonces, eso de que siempre dicen... Oye, de que no... qué brígido eso del GAP. Bueno, sí, pues, weón. Efectivamente, pues, entonces esta weá de que no, a Allende precipitó, weón, no le dieron oportunidad de precipitar la sociedad a un abismo, weón. O sea, no creo que lo haya hecho en el fondo, porque
Yo creo que se trata de pintar a Allende como si fuera una weá horrible y la verdad es que no fue tanto, weón. No. Si no fue, ¿cachai? No fue No, de hecho... Nunca se planeó tomar el poder, Nunca. weón. El plan Z, de hecho creo que el plan Z fue desmentido hasta por el mismísimo, creo que es Gustavo Lis, weón. Sí, pues. O alguien de la Junta de Gobierno dijo como, no, sí, esta weá Era una nunca fue. justificación, Era una pues sí, de hecho, por eso el ¿cachai? programa de humor se llama Plan Z, porque es una estupidez. Yo po. esa weá la caché hace súper poco, weón. Yo nunca había hecho la conexión, weón. Muy bueno ese programa, weón. Muy bueno ese programa. Bueno, hablemos de la Unidad Popular. Pues la Unidad Popular cuando llega al gobierno, lo primero que pasa es que Radomiro Tomic reconoce la victoria de Allende. De hecho, hay muchos libros de historia sobre la Unidad Popular, más que la mierda. De hecho, como decía, es uno de los procesos más escritos en la historia. Y hay un libro que es súper bueno, que no me acuerdo en este momento cómo se llamaba la persona, en volada tú te acordáis, que hay un académico, si no me equivoco, francés, que viene como a hacer su tesis del proceso de la Unidad Popular. Y el weón comienza a escribir estando al lado de Allende. De hecho, se hizo un documental el año pasado por los 50 años en TVN, que está básicamente basado en lo que escribe él. No sé, no me acuerdo cómo se llama. De hecho, ese libro a mí me lo prestó una amiga en su época que yo le tengo mucho aprecio a ella. Y en ese libro, por ejemplo, se relata el gran apoyo popular que tenía Allende y cuál iba a ser el qué hacer de ahí en adelante. Entonces, cuando él gana, lo primero que pasa es que Radomiro Tomic acepta su victoria y ahí está la clásica foto en que sale Tomic y Allende abrazados, más felices que la chucha. Y literalmente, no me acuerdo si al día siguiente o el mismo día, lo que pasa es que están en la casa de Allende y está su auto, ¿cachai? Y llegan unos hueones y le disparan al auto y le rompen los vidrios. Literalmente el primer día de la victoria. Entonces ahí, tal como tú decís, comienza ya el terrorismo, comienza a fraguarse lo que sería el golpe de Estado. Después, obviamente, lo que dice Mónica González es desde la perspectiva de su época, porque su libro es súper antiguo igual. Si no Ese libro es... Uy, no te El podría Conjuro, decir. que si no me equivoco... Conjura. La Conjura, perdón. El Conjuro es una película. El Conjuro de película. Pero con el tiempo se ha ido desclasificando que incluso el golpe de Estado ya se está planificando en el gobierno de la democracia cristiana, porque Estados Unidos interviene apoyando luego las candidaturas de la DC para evitar de que la Unidad Popular llegue al gobierno. Entonces siempre tuvieron como su medida alternativa en caso de... Ya. El tema es que ya Allende asume y después se pitean. ¿Cuándo se pitean a Schneider? A Schneider se lo pitean En octubre. cuando se quería hacer En octubre. cuando se quiere hacer el enroque. Po. Sí, po. Entonces ahí se le plantea, por ejemplo, a Frey, que era el candidato, que era la persona que probablemente si es que se acababa el gobierno de Allende hubiera candidateado a la DC en un futuro. Le dicen, ya, mira, tú con la democracia cristiana no acepten a Allende, no lo ratifiquen, asuma a Alessandri como segunda mayoría, Alessandri renuncia y al renunciar se llama nuevamente a elecciones. Y ese era el enroque de Alessandri. O sea, sí, pues de Alessandri. Al final, obviamente, eso fracasa. Cuático. Entonces después dicen, no, que Allende y la weá, weón. La weá empezó mucho antes, weón. Y aparte, puta, yo creo que esa weá es de. Más allá de. Uno intenta hablar con datos históricos, pero la gente te habla como con pura weá, la verdad, Hay weón. Si gente al que final habla con hay documentos, weón. Los mismos compadres de Estados Unidos, esa weá que dice Nixon de hacer la economía chillar, weón. Es brígido eso. ¿Cachai? Entonces la gente, uno le dice esa weá y como que te lo tiran por la cabeza y dice, no. Si es que no, weón. Efectivamente, la UP cometió sus errores de los cuales tenemos que aprender. De hecho, yo creo que uno de los grandes errores de la UP fue, o sea, no sé si errores, pero fue como una descoordinación que hubo, y eso también causó mucho problema de descoordinación como entre el movimiento, o lo que se llamó poder popular, y la agenda del gobierno. Pues, bueno. Sí. Si al final llegó un punto de tan descalabro económico, los patrones cerraban fábricas, los obreros se las tomaban y automáticamente pasaban como al área de, ¿cómo se llama? De control estatal, Sí. de la UP. Sí, Pero y el Estado tuvo que amasar, ¿cachai? Una cantidad tremenda de funcionarios, básicamente. de funcionarios, básicamente. Sí. Entonces, esto fue como una nacionalización de facto. Claro, era como una nacionalización de facto, básicamente. Que esto ya igual es como en las etapas finales del UP, cuando ya era el descalabro económico era mayúsculo. Sí. No, ahí es súper interesante. Voy a retroceder un poco porque es muy importante considerar eso porque generalmente cuando se intenta delegitimar lo que es Allende, no se considera lo que era la sociedad chilena en esa época. Y por eso hablábamos previamente de que la sociedad chilena básicamente era como el pueblo más consciente del mundo, como con más conciencia de clase. Porque lo que pasa es que cuando gana Carlos Ibáñez del Campo en el 52, la gente quería cambios. Estaba cansada del Frente Popular y quería un modelo distinto. Carlos Ibáñez del Campo promete algo distinto, que barrer con la política,
fracasa, básicamente. La gente mantiene su descontento social. Alessandri propone también cambios distintos, porque como tú decías, nunca haya gobernado a la derecha, y hace la reforma del macetero, que es la reforma agraria que vale corneta, que de hecho se podría decir que la política más importante o la reforma más importante que se hace en toda esa época es la reforma agraria, que básicamente elimina Claro. a toda la clase terrateniente que existía en nuestro país. Hasta el día de hoy nunca volvió a existir de la forma en que existía. La forma que sobre existió, todo. claramente. Entonces después la gente no se sintió conforme con los cambios de Alessandri y llega Frey, que proponía De hecho, la reforma del macetero es un término despectivo. Sí, que pues. al final es como la reforma que redistribuyó, ¿cachai? El macetero de esa planta. Po, weón. Literalmente. De hecho, la mayoría de esa reforma eran tierras donadas por la iglesia. La democracia cristiana propone la revolución en libertad, gana Frey. Con todo el ambiente de la revolución cubana. O sea, Con la todo gente, el- la sí, gente po. quería revolución. Estos buenos se habían tomado el poder, ¿cachai? Entonces, Efectivamente. la democracia cristiana propone esto como revolución. Hagamos la revolución, pero en libertad. Y de forma ¿cachai? institucional, que Y es de como forma- lo que hablábamos delante, que Chile era muy institucionalista y eso también Allende lo recoge mucho dentro de su discurso siempre, hasta el día de su muerte. Y la DC hace cambios radicales, pues si crea la ley de sindicalismo de campesino, campesinos, sí. fomenta mucho el sindicalismo en el país y eso se podría decir que es como el caldo de cultivo para lo que decís tú, pues como que después los trabajadores se tomen la fábrica y todo. Y aún así, con todos esos cambios que se lograron, la gente no estaba conforme, pues quería más transformaciones. Entonces, dentro de ese contexto en el que la Unidad Popular logra ganar, la gente se sigue radicalizando, instruyéndose sobre todo, porque no es solamente ideología, y se dan cuenta en algún punto el gobierno de la Unidad Popular de que no están dando abasto. De como, weón, no podemos darle todo lo que la gente quiere. Pues entonces ahí pasa lo que tú decís, como que la sociedad avanza a paso agigantado, pero el Estado no tiene ni la herramienta ni el apoyo para hacerlo. Claro, y sobre todo también en un proceso de lucha de clases. Po. O sea, Sí. al final nosotros, siento que lucha de clases se queda como en un término como histórico de cómo funciona la historia. Pero yo creo que hace falta hilar más fino sobre cuáles son los momentos en los que se agudiza la lucha de clases. Po. Sí. Por ejemplo, hay episodios que uno no cree, ¿cachai? Por ejemplo, hay un libro muy bueno, no me acuerdo de quién era, weón, que era sobre la lucha de clases en la Unión Soviética. ¿Cachai? Y hablaba, por ejemplo, de la colectivización del campo, ¿cachai? El proceso de colectivización del 33, ¿cachai? En adelante, la hambruna de Ucrania, lo que se conoce después como el Holodomor, era un proceso de lucha de clases, ¿cachai? Entre la lucha entre los obreros que estaban en el gobierno y los terratenientes que aún tenían cierto poder por lo que quedaba de la NEP, Claro. ¿cachai? La Unión Soviética. Entonces, efectivamente, Chile vivió un periodo muy agudo de la lucha de clases, que probablemente ningún otro país en la región lo vivió. O sea, Sí. a pesar de haber tenido guerrillas, cosas así, yo creo que nunca hubo un punto de tanta lucha de clases como fue en Chile. Sí. De tan abierta, o sea, los sectores de la sociedad, efectivamente, o sea, los trabajadores, porque al Todos. final, en una guerrilla, generalmente los trabajadores, ahí nomás, po. Sí, Pero porque- efectivamente en Chile se dio un proceso en el que eran, o sea, grupos de choque de la burguesía, weón. Tenía el comando Rolando Matus, weón, del Partido Nacional. Tenía ahí Patria y Libertad. Tenía a la DC también, que iba a pegarse a las marchas. Y tenía ahí la J, ¿cachai? Que tenía su organismo de defensa. Tenía la JS, ¿cachai? Y todo esto en el mundo civil, ¿cachai? No era pegándose tiro en el campo, weón. Que siento Sí. que eso es lo radicalizado cual lo había llegado a la sociedad. Lo Pero repito, polarizado, no sí. fue por la UP, weón. No, Si pues fue un porque contexto político fue un nacional. contexto político nacional. Es que eso es muy interesante. Es la hueá buena. La hueá buena. Lo muy interesante de todo este proceso es que al final, esto lo hablamos en el capítulo que borramos, weón, pero por ejemplo a día de hoy estamos viviendo una crisis muy grande de representatividad de los partidos políticos. ¿Por qué? No sé si tengo la respuesta yo ahora, pero yo creo que hay un tema que es muy, muy problemático dentro de los partidos, que los partidos se basan mucho en las encuestas para hacer cosas. Por ejemplo, un caso muy simple. Paulina Bodanovich era la candidata del Partido Socialista. Ella nunca marcó en las encuestas, por lo tanto bajaron la candidatura y apoyaron a Carolina Toa. Básicamente se basaron en un dato estadístico para decidir qué hacer como partido. Mientras que en los partidos previos al golpe de Estado, al sistema de partido anterior que teníamos, los partidos intentaban movilizar a la ciudadanía y al movilizar a la ciudadanía y liderar ciertos procesos, comenzar a llevar adelante su agenda en conjunto con el pueblo. Entonces ahí va lo que tú acabas de decir. Por ejemplo, existían los grupos de choque de la burguesía, pero esos grupos de choque nacían porque el Partido Nacional decía, weón, hay que hacer algo. Entonces ahí la ciudad se movía, la ciudadanía. Por otro lado, los grupos de choque por parte de la izquierda, que podrían ser la J, la JS, o incluso grupos civiles como ¿cómo se llama esta? Había una hueá como comunal que es con G,
que era como medio, ya, nada, lo mismo. El GAP creo que también se llama GAP, la weón, da lo mismo. ¿Los del MIR? Sí. Los del MIR se llaman grupos políticos, los GPM creo que. Eso, GPM. Grupos políticos militares. Eso, los grupos políticos militares que no eran necesariamente militantes, sino que eran gente de base que se iba acercando a los grupos de defensa. Entonces, como que la politización ideológica de los partidos políticos va permeando en la sociedad. ¿Cachai? Como que dentro de la literatura y la ciencia política, el mismo libro que hablábamos delante de Arturo Valenzuela, El quiere la democracia en Chile, que es muy bueno, él habla de que los partidos políticos hicieron una politización de hacia arriba para abajo. Entonces, cuando los partidos políticos tienen ideas tan claras y proyectos país muy fuertes y de verdad que hacen sentido en la ciudadanía, Chorrean para abajo. Chorrean para abajo. Y el tema es que ese proceso terminó desbordando lo posible, como diría la facción de Convergencia Social en su época. Y terminan chorreando las instituciones y las instituciones no dan abasto. Entonces, claro, como que termina siendo un juego de suma cero. Termina generándose una pseudo guerra civil que no termina siendo porque básicamente Allende se rinde nomás. Claro, y de hecho, Bolaño dice esta weá, de que Bolaño dice que Allende se inmola básicamente para evitar más muertes. O sea, Allende como que se sacrifica. Ahora, tú dijiste que Allende hasta el día de su muerte quedó como con la convicción democrática, y yo eso lo pongo en duda. Y siento, puta, pese a que él le piense que Allende era como un demócrata hasta el día de su muerte, no, weón. O sea, Allende reconoce la derrota del proyecto de la Unidad Popular, porque al final, o sea, la Unidad Popular, un proyecto que falló, fue derrotado, no tuvo la capacidad de defenderse. Y ahí es cuando el MIR le ofrece a Salvador Allende, lo llaman, le dicen, ¿sabe qué, presidente? Podemos armar una operación para sacarlo de la moneda y sacarlo del país, ¿cachai? Y seguir combatiendo. Y Allende dice que no. Allende dice que se queda en la moneda, sin embargo que ahora es el turno de Miguel. O sea, la Unidad Popular falló y ahora es el turno, ¿cachai? De los revolucionarios, es el momento de la revolución, ¿cachai? O sea, y por igual, efectivamente en un contexto ya de dictadura militar, pues bueno. O sea, no sé si es que Allende sabía que se iba a venir una dictadura militar, pero... Y con la envergadura que fue. O sea, yo creo que sí, o sea, el compadre le bombardearon la moneda, pues bueno. Sí, o sea, si no necesito bombardear la moneda, yo creo que no... ¿Nunca haya pasado algo así? Sí, efectivamente sí ha pasado, bueno. ¿En Chile? No, en Chile no. En Argentina bombardearon el 56, creo, sí, cuando sacaron a Perón. Sí, yo estaba hablando en Chile. No, en Chile nunca había pasado. Güey. Habían bombardeado otras cosas en Chile. Sí. De hecho, Gabriel Salazar dice que ese ha sido el mayor crimen de la historia de nuestro país. Bombardear la moneda, probablemente, pero la facha ha tenido 2 acciones militares en su vida, güey. Y una fue bombardear la moneda y la otra fue bombardear, creo que era como una fragata que se había declarado en huelga, güey. Una güey así. Yo. Básicamente yo. Pero efectivamente, güey. Yo creo que hay que hacer un disclaimer acá. Nosotros no creemos que la UP precipitó un proceso de radicalización de la sociedad que iba a llegar a una guerra civil y que por eso estaba justificado el golpe de Estado. Nosotros estamos muy lejos de esa perspectiva. Sin embargo, yo creo que, como sacando un poco conclusión del tema, la sociedad chilena llegó a un proceso de radicalización que se cocinó a fuego lento por muchas razones. Por muchas razones, y aparte también la reacción de la burguesía fue tremenda, weón. O sea, mataron gente, o sea, atentados. No solo está René Schneider, también está el edecán Arturo Araya Peters, que también se lo pitearon. Está, bueno, por parte de la izquierda solo está este compadre, ¿cómo se llama? Lo de la DC, Zukovich. Sí. Pérez Zukovich. Pero, o sea, de la derecha, bueno, hubo atentados. Pusieron bombas, sabotearon infraestructura del Estado, bueno, sí. ¿cachai? No, si fue terrorismo, básicamente. Fue terrorismo, así que alguna le diga al terrorismo de izquierda, bueno, antes en Chile nunca antes había visto un terrorismo como el que empezó la derecha. Sí. O sea, la weá del Frente Patriótico, de volar weá, ¿cachai? Fue en dictadura. Bueno, sí. Es distinto. Es distinto. Y más encima el Frente Patriótico actuó, pero esto también podría ser otro capítulo, pero actuó de forma muy benevolente. O sea, las muertes de personal militar en dictadura muy baja en comparación con el actuar de otras guerrillas en el país, weón. Sí. O sea, en la región. El ERP únicamente, weón, llevó una campaña de asesinatos oficiales, weón, que se pitió como el 10% de lo que los grupos de izquierda mataron en toda la dictadura, weón. Entonces, de hecho, los primeros grupos terroristas de la historia de Chile como tales se nacen en la UP. O sea, no es que nosotros digamos que la UP precipitó, weón, el quiebre social. No, weón. Fueron los fachos, weón. El Estado estaba llevando de hecho, muchos medidas de la UP, que mucha gente a día de hoy piensa que son medidas como que eran de la UP, fueron medidas en respuesta a la reacción. Por ejemplo, la JAP,
la Junta de Abastecimiento ¿Popular? y Control de Precios, una cosa así, Una wea así. fueron una respuesta al desabastecimiento, pues, weón. O sea, no es gracia para nadie, ¿cachai, weón? ¿Cachai? Abastecer de comida, weón, con cartón y weón así. Bueno, en Cuba tampoco, pues, weón. En Cuba se hace esa weá porque weón, están desabastecidos, pues, Sí. weón. También la misma weá de los obreros tomándose las fábricas no era, ¿cachai? Parte del plan Buskovich, pues, weón. Porque el plan Buskovich efectivamente proponía una nacionalización de sectores estratégicos, ¿cachai? Pero se esta da de weá- forma natural, pero básicamente, en la claro, ciudadanía. efectivamente, se manda de forma natural por la reacción de la burguesía. Pues. Sí. Entonces, al final son los mismos burgueses, ¿cachai? Aceleracionismo. Ellos aceleraron el proceso, pues, weón, efectivamente, ¿cachai? No, es súper interesante. Es demasiado. Es que, no sé, weón. La UP pasó tan poco tiempo. Podemos hablar mucho sobre la UP. Mira, yo quiero tirar 2 factos y me voy. No. Grande el mío, no sé. Ya pico, da lo mismo, me desvié. Pero el tema es que en la Unidad Popular, por ejemplo, hay muchas cosas que son súper icónicas de la Unidad Popular, pero una cosa que es muy relevante es, primero, que ellos no crearon una ley, por ejemplo, para radicalizar la reforma agraria. Ellos lo que hicieron es que con su equipo jurídico encontraron una triquiñuela, por así decirlo, que podían juntar la ley de reforma agraria que hizo Frey con, si no me equivoco, una ley constitucional o otra ley que hacía que la capacidad de la reforma agraria fuera mayor. Entonces, no sé, estoy dando dígitos aleatorios porque no me acuerdo cuál era la proporción, pero era como, si antes tú podías expropiar hasta que el buen quedara con 80 hectáreas, ahora podía quedar hasta 40. Era como aumentaba el doble, básicamente. Y al final las medidas de la Unidad Popular iban como por ese lado, desbordando lo posible, porque al final, donde no había una correlación de fuerzas positiva por parte del gobierno, y Allende había decididamente dicho de que no quería salir de la constitucionalidad, ellos hicieron lo que podían hacer dentro de sus capacidades. Uno de los grandes logros de la Unidad Popular, por ejemplo, que es precioso, pero quizá en ámbito económico no era tan bueno, era el litro de leche por niño. Claro. Que ahí hay una historia que es demasiado buena, de que en el gobierno de la Unidad Popular, el ministro de Economía de esa época, no era el de Economía, el ministro de Relaciones Exteriores de esa época, que era Almeida, fue a China a pedir recursos económicos, porque ese es uno de los grandes errores que ahí hablaba el José de Escalona, que es como, tú no podés depender de otras cosas externas para poder llevar adelante tu proceso, sea revolucionario o sea un proceso normal. Y la Unidad Popular sí cayó en eso, como en tomar medidas muy fuertes económicas que el Estado no diera abasto para abastecer, ¿cómo se dice? Abastecer, exacto. Y fue a pedir recursos a China. Y ahí, por ejemplo, el ministro de Relaciones Exteriores chino, que en ese momento no me acuerdo cómo se llamaba. No sé si era el ministro de Relaciones Exteriores, pero fue Zhou Enlai. Eso, Zhou Enlai. Que fuera uno de los hombres fuertes de la Revolución China, uno de los hombres más fuertes de la Revolución China. Sí, pero ¿el qué era en esa época? Era un ministro importante. Creo que era incluso como premier del... Ya puede ser. Pero era muy importante. Entonces él llega, comienza a hablar con él y Zhou Enlai literalmente sabe todo lo que está pasando en Chile. Y le dice como, así que ustedes hicieron un litro de leche para los niños, nacionalizaron el cobre. ¿Cuánto gasto están haciendo? Tengo entendido que están con un superávit, un hábit negativo de tanto, y déficit negativo de tanto. Y dan miles de datos económicos. Y le dice como, llega un punto en que Almeida pide ayuda económica a China y Zhou Enlai le dice como, bueno, nosotros hicimos un proceso revolucionario, tenemos mayoría parlamentaria, tenemos todo a nuestro favor para hacer cosas y nunca hemos dado un litro de leche a los niños. O sea, no nos da la plata para hacerlo y ustedes lo están haciendo en un proceso todavía donde hay grupos de resistencia de derecha. Así como, ¿cuál es su plan? ¿A dónde quieren llegar con esto? Entonces, básicamente, se tienen que devolver con un apoyo económico muy menor del que tenían presupuestado. Y ese es uno de los grandes como hitos, yo creo, dentro de la Unidad Popular, como para entender la encrucijada que se encuentra la Unidad Popular, como de las intencionalidades de llegar a algo y las capacidades reales de llegar a ese algo. Claro, y tener también que suplir las expectativas cada vez más crecientes de los sectores más radicalizados del pueblo. Efectivamente. Y yo creo que eso también es uno de los grandes... Y de hecho lo dijo Camilo Escalona, que fue mesa central, creo que fue la semana pasada, el domingo pasado. Sí. En el que dijo que ese fue uno de los grandes como aprendizajes que tuvo el PS. Y de ahí que el PS, ¿cachai? Ahora tenemos a Mario Marcel, que es mano guagua, ¿cachai? Con el presupuesto, porque no podemos hacer más de lo que nos podemos permitir. De hecho, la reforma de responsabilidad fiscal la hizo Ricardo Lagos. Efectivamente, entonces eso es, y bueno, de ahí del PC
desde el retorno a la democracia que anda pidiendo más plata al Ministerio de Hacienda, yo creo que también eso es uno de los... Es que probablemente el PC no estuvo metido en la economía del Lupe, entonces probablemente eso es lo que el aprendizaje que aún no han hecho. De que no, los procesos no pueden ser... Y, bueno, no me gusta mucho esto, pero lo que dijo Carmona sobre la frase cuando se fue Mario Marcel, que dijo que se hizo del presupuesto un dios, ¿cachai? Por sobre las necesidades, ¿cachai? De la gente. Las necesidades sociales. Las necesidades sociales. Siento yo que eso es, de todo el proceso que hemos hablado, weón, no haber aprendido mucho al parecer, weón. No entender nada. No entender nada. O sea, es que a veces siento de que el PS aprendió mucho de la UP, weón, pero el PC se quedó con los aprendizajes de la dictadura, weón. Sí, básicamente. Igual es interesante ese punto, pero sobre todo por el hecho de que se hacen caminos disímiles entre el Partido Socialista y el Partido Comunista, porque mientras el Partido Socialista, bueno, tiene cierta facilidad el PS que el PC no, que el PS era un partido de facciones. Claro. Entonces el PS... El debate interno es niveles más importantes. De hecho, ahí existía un comité central interino dentro de la dictadura y había un comité central externo. Que era el externo era liderado por Altamirano y Arrate, y el interino en su momento fue liderado por Núñez, o en realidad por muchas personas porque la mayoría los mataron. Los mataban muy seguido a los comités centrales internos. Y se generó un debate de ideas súper importante. Y de hecho, no sé, por ejemplo, en el caso del Partido Socialista, al vivir el exterior siempre se dice que el exterior trajo la renovación al PS, y en el PS interno, que era el PS Almeida, que era proclive, por ejemplo, a matar a Pinochet, era mucho más revolucionario, llega un punto en que el debate interno da hasta tanto jugo, o sea, como no jugo de que da jugo, sino que como que... Da tanto fruto. Da tanto fruto, exacto, que Almeida termina cediendo su puesto, e incluso en la transición Almeida se entrega a la justicia por haber intentado matar a Pinochet, ¿cachai? Como haber formado parte de los procesos revolucionarios. Mientras que, por otro lado, el Partido Comunista, que era el partido del avanzar para consolidar, se radicaliza. Y se radicaliza por otros motivos. Se radicaliza y se radicaliza porque básicamente... Sí, la radicalización del PC parte de las bases. Parte de la J. Parte de las juventudes comunistas, y además de que parte de las juventudes comunistas del PC, la mayoría de sus dirigencias importantes, igual sé que las que pudieron, se mantuvieron en Chile. Por ejemplo, Gladys Marín, aunque estuvo en el exilio un tiempo, la mayor parte de la dictadura la pasó acá en Chile. Guillermo Tellier, aunque estuvo en el exilio, también la mayor parte del tiempo estuvo acá en Chile. Entonces todos los debates políticos se daban viviendo la vivencia que se vivía acá, po. Valga la redundancia. Acá. Entonces, al vivir la dictadura de forma tan fuerte y tanta persecución, si al final, básicamente la fiesta de los abrazos nace como una instancia para volver a ver la militancia después de un año y saber a quién vaya a poder abrazar de nuevo. Oye, no sabía esa weá. Entonces, como que ese sentimiento termina permeando en la conformación en su momento del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y en una operación política para intentar matar al chancho. Entonces ahí se terminan radicalizando, y cuando se vuelve la democracia, el PC queda excluido de la concertación por intentar matar a Pinochet y desestabilizar esta transición pactada, y el PS se termina moderando. Entonces esa lógica se mantiene en el PC por harto tiempo hasta llegar básicamente al gobierno nuevo tipo, que es con la nueva mayoría, que el PC se vuelve a como su ala histórica, por así decirlo, más reformista. Y después queda la zorra de nuevo con el estallido social, que de nuevo nos radicalizamos y nos volvimos loquitas. Pues. Muy en resumen. Pero la dictadura, lo que pasó después del UP, siento que es un tema bastante interesante. Sí, bueno. Eso va a ser para el capítulo del 11. Eso se va al capítulo del 11, efectivamente. Así que un abrazo, espero que hayan llegado hasta acá. Lo esperamos en un nuevo capítulo, que espero que, si no pasa, weón, puta, si no se muere Milei, weón, esperemos que sea de la dictadura militar. Sí, pero... Cómo se comportaron los partidos y cuáles fueron sus respuestas ante la represión. Oye, eso vaya a tener que cortarlo y ponerlo un poco más porque quiero decir otra wea más. No, dilo nomás, dilo. Ya, lo que quiero decir es que es muy importante, hay un factor que esto yo creo que tiene que ser como la introducción y el punto de inflexión para el capítulo que viene, que es quién es Salvador Allende en el proceso de la Unidad Popular, porque siempre se habla de la misma lógica como de la víctima, el primer detenido desaparecido, bueno, no desapareció, pero la primera víctima de la dictadura, y Allende al final. Con el juez hemos hablado largamente y tendidamente sobre este tema por horas en otras ocasiones.
es que el proyecto de la Unidad Popular, y es lo que hemos hablado durante todo este capítulo, no era un proyecto del Partido Socialista solamente y no era un proyecto solamente del Partido Comunista. Era un proyecto de 1/3 de la población chilena, que de hecho llega a ser un 50% en las votaciones de diputados. Po. Sí, de hecho, en las votaciones de diputados que se hacen justo en el 73, la Unidad Popular triunfa con amplia mayoría. Entonces, la gente estaba apoyando el proceso. Claro. Entonces, Algo que no pasa ahora, por ejemplo. algo que no pasa ahora, que siempre hay Hay una baja en la cantidad claro, de... Sí. hay una simetría bastante cercana entre la de izquierda y la derecha. Entonces, lo que pasa es que cuando llega el momento en que Allende tiene que hacer su discurso final en el radio Magallanes. básicamente él no solamente renuncia al proyecto político de la Unidad Popular, sino que deja al alero todo el proyecto popular que se estaba llevando adelante. Pues. Sí, él era el líder de ese proceso, pero él no era el proceso era de toda la población, de todo el pueblo chileno. Entonces, cuando él decide dejar de lado eso en pos de quedar básicamente como un mártir, porque él construye toda esa épica para quedar como un mártir para que los hombres del pueblo del futuro pueda abrir la grande alameda. Los otros hombres. Entonces, tira por la borda todo un proyecto que, como tú mismo dijiste al comienzo del capítulo, era de más de 50 años. Entonces, yo creo que eso tiene que ser el puente de entrada al próximo capítulo. ¿Culpa a Allende entonces, weón? ¿Estáis culpando a Allende, weón? Veremos. Veremos. Vean el próximo capítulo. Vean el próximo capítulo. Ahora sí, adiós, un abrazo, cuídense mucho.